Lo encuentro. Bueno, vamos a ver hoy el síndrome urémico. Ayer vimos que cuando la disminución o disminuye la función renal, vamos a tener diferentes etapas, ¿no? Del daño renal. Y ya cuando yo tengo una etapa 5 de CADIGO, es decir, cuando tengo menos de 15 mililitros por minuto en función como tal de los riñones, voy a empezar a retener mucho más sustancias que me van a ocasionar este tipo de síndrome. Entonces, es definido como el deterioro de múltiples funciones bioquímicas y fisiológicas en paralelo con la progresión de la enfermedad renal o de la falla renal, resultando en una sintomatología muy variable. Realmente no todos los pacientes tienen todos los síntomas, pero pueden llegar a tener alguno de ellos y es muy complicado. Las sustancias retenidas cuando hay disminución de la función renal son llamadas toxinas urémicas. Entonces, hay algunas bibliografías que las dividen por tamaño, hay algunas que las van mencionando una por una, pero en sí, eh, aquí se las puse como vienen en algunas de ellas, en que son divididas en pequeñas, pero son solubles en agua y no son unidas a proteínas, como la urea, por ejemplo, que son pequeñas, pero son solubles en lípidos, como los fenoles, y algunas que son grandes, o allá les dicen, o medianas, ¿no? Como las beta 2 microglobulina o la PTH, que también son consideradas como toxinas urémicas. Hay una, en especial se las puse aquí hasta el final en grande, porque aunque no la no se ha considerado en muchas bibliografías previamente, actualmente el agua también es considerada como una toxina urémica. Es decir, mis pacientes que vayan a tener mayor tipo de sobrecarga. Dentro de las moléculas pequeñas solubles en agua está la urea, por ejemplo, los derivados de la guanidina, que no solamente es la dimetilarginina, aquí se las puse como un ejemplo, pero también los derivados de la guanidina o los guanidinos son derivados de la arginina y entre ellas se encuentra también la creatinina, el óxido de trimetilamina, que también nos va a dar muchos efectos cardiovasculares, al igual que el fósforo, como ustedes saben, y como han visto anteriormente, el fósforo me puede ocasionar principalmente efectos cardiovasculares. Y los iones hidrógeno son los que me van a llegar a producir en los pacientes que llegan a tener una retención importante acidosis metabólica, ¿no? Además de la acidosis provocada por la urea, por la creatinina y todo lo demás. Entonces, las siguientes moléculas pequeñas que vamos a encontrar dentro de como toxinas urémicas que van a estar unidas a proteínas va a ser el pecresol o el pecresil sulfato. Estos nos van a dar mucho daño endotelial y también nos van a dar disminución de cloto, que me imagino que se acuerdan de la plática. La homocisteína, me imagino que han visto algo de eso en cardiología. Esta nos va a incrementar mucho el riesgo cardiovascular, nos va a producir aterosclerosis en nuestros pacientes, puede llegar a producir osteoporosis e incluso demencia. Entonces, esta es muy importante. Los indoles nos van a tener o nos van a provocar disfunción endotelial, progresión de daño renal y efectos trombogénicos y ácido fenilacético.
Y dentro de las moléculas grandes que están consideradas como toxinas urémicas, vamos a encontrar a la beta 2 microglobulina, que esa, si se acuerdan, cuando vimos amiloidosis, en los pacientes se puede ir acumulando y como tal y provocarnos amiloidosis aún en pacientes que tengan terapia sustitutiva. La PTH va a ser una hormona que se va a empezar a elevar desde las etapas moderadas de la enfermedad renal crónica hasta pacientes que ya tienen una enfermedad renal crónica avanzada e incluso en los pacientes que ya tienen una terapia sustitutiva. Los productos finales de la glucosilación avanzada en los pacientes también que son diabéticos, estos nos van a llevar a hacer unas toxinas urémicas por todos los cambios inflamatorios que van a haber. Y la leptina que nos va se encuentra también y nos va a tener o a cooperar con la disminución del apetito que van a tener nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. Espérenme tantito, chicos. Bueno. Bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, todas estas sustancias que se empiezan a retener en el cuerpo, que se empiezan a no depurar adecuadamente, nos van a ocasionar una condición inflamatoria severa y crónica en los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, no vamos a tener solamente un efecto a nivel del riñón, sino vamos a tener un efecto proinflamatorio en todo el cuerpo. Entonces, esto nos va a llevar o nos va a provocar aumento en la resistencia en la insulina en estos pacientes, nos puede ocasionar alteraciones a nivel hepático, nos puede aumentar la producción de adiponectina, nos va a disminuir el apetito, aparte todas las alteraciones que nos van a ocasionar a nivel de la leptina. A nivel neurológico, ahorita vamos a ver que también nos puede ocasionar otras alteraciones. Nos aumenta la disfunción endotelial, que esta es primordial, se pudiera decir, o principal, lo cual nos va a provocar muchos efectos cardiovasculares, aumento en la adhesión de los monocitos, aumento en la proliferación de las células musculares y engrosamiento de las arterias o engrosamiento vascular, aumento de la oxidación y los radicales libres igual, aumento de las calcificaciones vasculares, entre estas con el fósforo, como bueno, cuando ocurre una alteración óseo mineral importante, vamos a tener aumento del catabolismo muscular y aumento del remodelado óseo, no solamente por las sustancias como el fósforo, sino también por la acidosis metabólica que vamos a tener en estos pacientes. Entonces, una disculpa, no se nota bien esta diapositiva. Entonces vamos a tener alteraciones metabólicas, alteraciones neurales y musculares y otros que ahorita vamos a ver. Entonces vamos a tener incremento de los niveles de especies reactivas de oxígenos, disminución de la cantidad de energía que también va a tener el paciente, disminución de la temperatura, resistencia al insulina, como les habíamos dicho. Y los que más van a encontrar con sus pacientes va a ser la fatiga, la pérdida de la concentración e incluso el tener convulsiones pueden llegar a tener en estos pacientes. La neuropatía periférica va a ser muy importante para ellos y es de lo que más se podrían quejar. La anorexia y la náusea, eso también es muy importante en esos pacientes
que es por lo principal que van a encontrar o por lo que van a llegar a su consulta. Y que igual que el prurito, que igual se los voy a mencionar mucho más adelante. Serositis, hipo, ¿no? Disfunción endotelial, que es lo que estaba poniendo en esta otra diapositiva. Entonces vamos a tener anormalidades en el plasma por uremia, como la inhibición del sodio potasio ATPasa, que también nos va a afectar a nivel eritrocitario, inhibición de la función plaquetaria. No voy a tener una buena función de las plaquetas para tener una hemostasia adecuada. Voy a tener disfunción leucocitaria, pérdida de eritrocitos por asimetría en la membrana lipídica y otra vez resistencia a la insulina. Entonces, lo único que les pongo acá es como recordar, voy a tener alteraciones, voy a retener muchos tipos de sustancias, muchos tipos de sustancias que me van a ocasionar efectos secundarios y cómo voy a encontrar a estos pacientes en mi consulta. En estos pacientes con síndrome urémico o con uremia son los pacientes que ya van a tener una etapa 5 de CADIGO, es decir, que ya van a estar con una enfermedad renal crónica avanzada. Entonces, por lo que habíamos dicho, por la urea elevada y las otras alteraciones que vamos a encontrar, vamos a tener una disminución en la vida media de los eritrocitos. Entonces, por eso estos pacientes, además de la disminución de la producción de eritropoyetina que encontramos a partir de la etapa 3 de la enfermedad renal crónica, también voy a tener una destrucción más acelerada de eritrocitos y es más frecuente encontrar a estos pacientes con anemia. Voy a tener una disfunción inmune por la elevación o los elevados niveles de citocinas que voy a encontrar en estos pacientes. Voy a tener una menor respuesta ante procesos infecciosos en estos pacientes. Voy a tener alteración de las funciones, de la función de las células dendríticas y todo eso me va a provocar que tal vez estos pacientes tengan infecciones severas y puedan tener más complicaciones de sepsis a la hora de si no inicio una terapia sustitutiva adecuada. Los pacientes con enfermedad renal crónica como tal, aunque ya lleven una terapia sustitutiva, también van a tener cierta disfunción inmune porque no logramos llegar a una urea totalmente normal y a una creatinina y obviamente todos los demás productos tampoco se mejoran al 100%. Y la disfunción plaquetaria. Neurológico, esto es uno de los puntos muy importantes. Entonces, si yo tengo elevación de las guanirinas o los compuestos derivados de los mismos, como les mencionaba antes, la creatinina, la dimetilarginina simétrica y el ácido guanirínico, voy a tener estas sustancias van a ser antagonistas del ácido aminobutírico, por lo que pueden incrementar la excitabilidad cerebral. Y la dimetilarginina simétrica también puede ocasionar disminución del óxido nítrico. Entonces, estos pacientes voy a encontrar eventos vasculares cerebrales, puedo encontrarlos. Voy a encontrar ya si tengo datos de encefalopatía urémica, voy a tener cambios mentales y motores. En los mentales voy a encontrar los cambios emocionales, mi paciente puede estar deprimido, voy a tener déficit de memoria en estos pacientes, alteraciones del aprendizaje, obviamente. En las formas severas pueden encontrar incluso delirio, psicosis, convulsiones e incluso la coma, ¿no? La coma, e incluso coma, perdón, y pueden llegar a la muerte, ¿no? Esos pacientes es muy importante identificar los cambios de encefalopatía urémica de manera temprana. Los pacientes que tienen encefalopatía urémica ya deben de iniciar una terapia sustitutiva de la función renal. Entonces, y los cambios motores es hiperreflexia, tremor, asterixis, como si cuando tenemos algún fallo hepático, disartrias, ¿no? Hemiparesias y convulsiones que pueden llegar a esto. Podemos tener cambios gastrointestinales. Estos pacientes, pues como les había dicho, disminuye la ingesta del alimento, disminuye el apetito,
tienen náuseas, tienen vómitos, pueden tener mayor probabilidad de reflujo gastroesofágico con dismotilidad, y obviamente depende también la causa de la enfermedad renal crónica. Si esta fue diabetes mellitus, es más importante encontrar alteraciones como neuropatía visceral, que nos puedan dar alteraciones gastrointestinales en estos pacientes. Y los pacientes con diálisis peritoneal por la presión intraabdominal también pueden tener ese reflujo gastroesofágico. Pueden tener úlceras pépticas, gastritis, duodenitis, porque estos pacientes van a tener una hipergastrinemia como tal. Entonces pueden tener todas estas alteraciones, y la urea también puede ocasionar todas estas. La constipación y la diarrea pues son más cambios en la motilidad como tal que pueden ocurrir en estos pacientes con síndrome urémico. Y dentro de los dermatológicos, los que van a encontrar, les estoy poniendo los más frecuentes nada más. Uno de los que más se quejan los pacientes es el prurito generalizado, que no se les quita pues, con nada. A veces tenemos que dar antihistamínicos a dosis muy elevadas para tratar de tener una menor sintomatología. La hiperpigmentación y cambios de coloraciones, como ya les había dicho, por la retención de todos estos productos. Cerosis, van a encontrar la piel de los pacientes muy seca e incluso con una descamación de células así. Entonces por eso se llama como escarcha urémica, que van a encontrar en estos pacientes antes, por lo general, de la terapia sustitutiva de la función renal. Pueden encontrar dermatosis secundarias, aunque esas son un poco menos frecuentes. Y por último, cuáles son las indicaciones para una terapia dialítica urgente. De manera urgente, si yo tengo todos estos datos de síndrome urémico muy floridos, es una indicación. Si yo tengo una retención hídrica de manera importante, que mi paciente esté con datos de anasarca, es una urgencia para dializarlo. Si mi paciente tiene una hipercalemia con traducción electrocardiográfica, es decir, que ya me está haciendo un bloqueo AV o que me está condicionando la pérdida de la vida del paciente o la probable, es una urgencia para dializarlo. La acidosis metabólica también es una urgencia para dializar al paciente, y una encefalopatía urémica con los cambios que platicamos también es una urgencia para iniciar una terapia sustitutiva. Ahora, si ustedes ven a un paciente con enfermedad renal crónica como tal, que tiene una etapa 5, que tiene menos de 15 mililitros por minuto y se encuentra asintomático, ¿cuándo le van a iniciar la terapia sustitutiva? Ya se la van a iniciar porque tiene la etapa 5, o pueden esperar a que tenga 8 mililitros por minuto o 6 mililitros por minuto. ¿Podríamos empezar? No necesariamente. No se ha visto en los estudios y en la bibliografía que haya una mejoría o una sobrevida mayor en un paciente que yo le inicie con 15 o, por ejemplo, 14 mililitros por minuto, a que yo le inicie con 8 mililitros por minuto. No ha habido una mejor sobrevida y ni una mejor evolución, se pudiera decir, en el primer año. Pero obviamente mi paciente debe de estar en buenas condiciones. Si mi paciente, por ejemplo, que tenga 14 mililitros por minuto, tiene mucha retención hídrica y tiene datos de síndrome urémico, es decir, pues no tiene tal vez uno florido que tiene encefalopatía urémica o algo como una urgencia para dializar,
pero tiene ya prurito, ya no me quiere comer, se me está desnutriendo. Si ya lo tengo que iniciar, le tengo que iniciar una terapia sustitutiva. Pero si mi paciente está asintomático, lo se tiene que hacer es estar vigilando al paciente cada 2 semanas o cada mes, dependiendo cómo vaya la evolución, para valorar el inicio de la terapia sustitutiva. Las que les puse, ya vamos a terminar, son porque necesito es decir, tengo una urgencia para dializar. Que ya si mi paciente llega a urgencias, me llega la si mi paciente llega a urgencias, ya con esos datos de anasarca, de hipercalemia con traducción electrocardiográfica, con acidosis metabólica severa, con encefalopatía urémica, entonces tengo que hacerlo ya, inmediatamente, pues no voy a esperar. Que no es lo mismo a la sobrevida a los pacientes que tienen un control adecuado, previo con nefrología y llegan y tienen una mejor sobrevida en el primer año después del inicio de la terapia sustitutiva, a diferencia de los que llegan de urgencia, de que ya tengo que dializar a mi paciente. Porque ya llevan desnutridos, con datos de procesos infecciosos y con otras comorbilidades que son como más difíciles de poder hacer. Entonces, a mis pacientes, una enfermedad renal crónica o que ustedes vean con un síndrome urémico fluido, van a tener anemia, van a tener tiempos de coagulación prolongados, van a tener alteraciones en la que puedan ustedes lograr la hemostasia, no va a ser tan rápida, va a ser un poco más tardada, ¿no? Van a tener muchos datos de neuropatía, van a tener muchos datos gastrointestinales. Todos estos los van a encontrar muy floridos en estos pacientes. Me fue muy rápido, me faltan otras, pero vamos a verlas mañana. Y vamos a ver un poco de terapia sustitutiva y vamos a hacer el examen el viernes, ¿sale? ¿Dudas? Sí, Carla, gracias. ¿Dudas? Entonces, la diálisis empezaría hasta que el paciente se encuentre sintomático, entonces, la terapia. Cuando veas que va deteriorando y obviamente también como veas cómo va la urea y la creatinina. Por ejemplo, si tu paciente tiene una creatinina de 5 y una urea de 100, pero está bien, pero bueno, y a la siguiente cita ya tiene 7 y 150, ya no vas a esperar más tiempo. Ya hay que iniciarla para que no se te haga una urgencia. Eso es lo que hay que estar vigilando y saber o empezar a preparar a tu paciente para iniciar la terapia sustitutiva sin que te convierta en una urgencia. O sea, tienes que conocer el historial y valorar cómo va. Ahora, si tu paciente aún con 4 de creatinina ya está muy mal, se siente muy mal, pues lo vas a iniciar con 4 de creatinina. O sea, no vas a esperar a que tenga menos función para que ya le inicies la terapia. ¿Vale? Sí, gracias, doctora. Ok. Nos vemos a las 3 de la tarde con el clínico. Gracias, doctora.